Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Vamos con una receta nueva, una receta que seguro que a los más peques de la casa les encanta. Vamos a hacer un rulo de hojaldre con carne picada y de acompañamiento vamos a hacer unas patatas deluxe. Así que si os animáis, vamos a ver cómo se hace. Para nuestro rulo de hojaldre relleno de carne picada, pues necesitamos lo primero, la masa de hojaldre, a ser posible que sea cuadrada, esto sí, cuadrada, que ya estoy espesa, empiezo pronto, cuadrada. La carne, estos son como 800 gramos, puede ser un poco menos, pero bueno, 800 gramos, esto es mezcla de ternera y de cerdo, y ya tiene la sal, ya le he echado la sal. Necesitamos queso, esto es queso Edam, un queso que funda, lonchas de queso que fundan bien. Bacon, si lo queréis hacer un poco más suave, que no esté tan fuerte porque el bacon tiene más calorías, pues siempre le podéis echar jamón york o pavo. Un poco de salsa de tomate. ¿Que no tenéis salsa de tomate casera? Pues bueno, un tomate frito que os guste. Y luego para las patatas deluxe necesitamos pues unas patatas, 3, una mezcla de orégano, tomillo, comino y pimentón dulce. Vamos a necesitar también 2 cucharaditas de harina y luego el huevo es para napar el hojaldre y luego si nos da pues para pincelarlo un poco. Lo primero que vamos a hacer es extender un poco la lámina de hojaldre. Lo dicho, si no tenéis un rodillo, pues con una botella pues lo podéis hacer perfectamente. La extendemos bien y luego cuando esté bien extendida, sobre ella vamos a colocar la carne, dejando siempre en la zona de abajo un trocito sin echarle nada. Una vez que la tenemos extendida, echamos encima de ella la carne y la espanzurramos un poco, espachurramos, la aplastamos, vaya, que cubra casi toda la masa, lo que os digo, y esto de aquí, este trocito de aquí, tiene que quedar sin cubrir, porque luego a la hora de enrollarlo vamos a traerlo hacia aquí y la carne ya veréis que va a venir también hacia aquí a la vez que la masa. Entonces, bueno, vamos a esparcerlo bien. Tenemos nuestra carne bien esparcida, entonces ahora vamos a echarle por encima la salsa de tomate y la vamos a esparcer también bien. Es que esta la tengo un poco congelada, entonces tengo que ir sacando lo que está descongelado, porque no descongelo del todo. Pero bueno, lo dicho, la esparcemos bien encima de la carne. No escatiméis a la hora de echar tomate, porque esto es una de las cosas que más jugo va a darle a nuestro rollo. No sé si le llame a nuestro rulo. Ahora vamos a colocar el bacon. El bacon, pues bueno, el bacon, jamón york, incluso hasta con jamón serrano me imagino que tiene que estar muy rico. Yo bacon aquí bien de grasa, lo esparcemos bien encima del tomate, que quede cubierta lo que es toda la carne. Y una vez que está bien cubierta de bacon, pues entonces ponemos queso. El queso lo mismo, sin bastante, porque esto cuando funde pues es lo que le da también, como el tomate, mucho jugo. Entonces, bueno, lo esparcéis bien, incluso podéis hasta poner doble capa. Lo que pasa es que, bueno, luego a la hora de darle rollo va a ser un poco más complicado, pero bueno, no os quedéis cortos, siempre pecar un poco de más. Y ahora pues tenemos que enrollar, pero mirad, vamos enrollando y prensando. Uy, que lo estoy haciendo al revés, esperar, que esto es la parte donde tiene que quedar abierto, al revés. Donde más hojaldre hay, se deja para el final. Vamos enrollando y prensando. ¿Veis lo que os decía de que va todo para allá?
Ya lo tenemos bien cerrado, incluso por los lados hay que cerrarlo un poco, entonces con el mismo papel lo envolvemos y lo tenemos que meter en el congelador media hora, no más, solo media hora. Lo hemos tenido 10 minutos en el congelador y ahora pues vamos a cortarlo en rodajas. Bueno, la primera siempre es la más fea. Como de dos dedos vamos a cortarlos. Vamos a cortarlas en rodajas y lo vamos a poner en la en la bandeja del horno que tenemos con un papel sulfurizado. Vamos a cortarlas todas y colocarlas ahí. ¿Veis? Al haber estado en el congelador no está congelado, pero no se desmorona todo a la hora de cortarlo. Pues ya los tenemos cortados y ahora los ponemos, ya veis, echados de lado encima de la bandeja del horno. Y ahora hemos batido un huevo y los vamos a pincelar un poco por encima y lo que es el hojaldre. Le dais así un poco al hojaldre, a todos. Y los vamos a meter en el horno que tenemos previamente calentado a 180 grados. Mientras se van haciendo nuestros rollitos o hojaldres, o como los llaméis, en el horno, pues vamos a hacer las patatas deluxe. Tenemos que lavar bien las patatas porque las vamos a hacer con piel. Y las vamos a cortar, pues yo creo que son en gajos, ¿no? Pues a ver, más o menos así. En 3 gajos, cada mitad en 3 gajos. Cuidado no cortaros los dedos. Las echamos en una cazuela con agua fría y las ponemos a cocer sin sal ni nada durante 3 o 4 minutos. No queremos que cuezan, solo que quiten un poco de la durez, porque luego esto lo que vamos a hacer es freírlas. Pero eso, 3 o 4 minutos desde que empieza a hervir, nada más. Ya han pasado 4 minutos, ahora vamos a escurrirlas y las dejamos enfriar. Y una vez que hayan enfriado, pues seguimos. Añadimos a nuestras patatas 2 cucharadas de harina. También le vamos a añadir una cucharadita de orégano, media cucharadita de tomillo seco y media cucharadita de pimentón dulce. Y por último, media cucharadita de comino y un poco de sal. Ahora hay que agitarlo todo junto, yo por eso lo tengo en un bol. Le voy a poner la tapa, la cierro y lo agito. Si no tenéis un tupper, pues lo hacéis en un bol con un poco de papel film encima. Ahora lo agitamos y ya se nos mezclan las patatas muy bien. Una vez que las tenemos bien rebozadas, pues solo tenemos que echar aceite en una sartén y freírlas y ya las tenemos listas para comer. Pues mirad la pinta que tienen los rollitos. Los hemos tenido 17 minutos en el horno y este es el aspecto que tienen. El hojaldre, pues como veréis, no está dorado, pero bueno, en cierta medida es lógico, porque claro, el tomate y la carne suelta líquido y entonces el hojaldre pues queda un poco blando o blanco. Pero bueno, tiene muy buena pinta, vamos a probar y os voy a decir qué tal está.